Nuevamente, este es el segundo capítulo, la segunda cápsula de la historia que no te contaron. Me voy a concentrar en algunos personajes importantes para lo que fue el virreinato y parte de lo que fue la historia de Estados Unidos. De ahí nos vamos a dar un gran salto hasta el siglo XIX, ya en la época de Maximiliano, porque hay varios personajes que influyen inclusive hasta el siglo XX. Así que muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Bien, el primer personaje que les voy a hablar es Juan Francisco de Güemes. Fue el primer conde de Revillagigedo, gobernó la Nueva España de 1746 a 1755. Tuvo una carrera militar prominente, ya que participó en el sitio de Gibraltar y en la conquista de la ciudad de Orán. Eh, Cuando lo nombran virrey de la Nueva España, es el que promueve la colonización de lo que es el Nuevo Santander, que es parte de Texas y, bueno, en su momento era Texas y parte de Tamaulipas y Nuevo León. Y adicional, fomenta la colonización de la Alta California, cuando todavía le pertenecía a Nueva España. Adicional, sienta las bases de una buena política administrativa en lo que era la administración del virreinato, porque es el primer gobernante que deja un superávit en las finanzas públicas. Esto por dos razones. La primera es que pudo combatir la piratería o la piratería inglesa y fomenta la colonización al haber o hacer una ruta segura entre la ciudad de México, perdón, Puerto Veracruz y La Habana. Pues bueno, obviamente llegaron más mercancías y se pueden cobrar más impuestos. Eh, También otra de las bases que sienta o que es muy importante es que reorganiza todos los documentos oficiales, separando todo lo que eran los documentos civiles como de los religiosos. Así que podemos decir que es como que uno de los primeros en que busca la separación entre iglesia y el Estado. Y con esto nos da como, o esto resulta en que se convierta o se generen, digamos, las bases de lo que es el Archivo General de la Nación, que pues, es una institución que hasta el día de hoy sobrevive, aunque ha tenido distintas sedes, distintos nombres, pero a fin de cuentas sigue, sigue existiendo. También es de relevancia porque fue papá de otro virrey, que fue el segundo conde de Revillagigedo, del cual les voy a hablar un poquito más adelante, y también dejaron un muy buen papel o hicieron un muy buen papel en lo que fue la Nueva España. Muy bien, bueno, el siguiente en la lista es otro militar español que fue muy importante no solo para la historia de la Nueva España o de México en la actualidad, sino también para la historia de Estados Unidos. Voy a hablar de quien fue Bernardo de Galvez. Él fue virrey de Nueva España en 1785, pero su historia ya había empezado años atrás. Por algunas razones tuvo que hacer operaciones militares o participar en operaciones militares tanto en África como en América, ya que fue de los primeros en combatir a los apaches en la frontera norte, y desde ahí es cuando se empieza a hacer de fama. En cierto momento regresa, bueno, se va a España para continuar su carrera militar. Tiene que regresar a América en el paso de los tiempos, al paso de los años, y se termina casando con una chica que era mestiza india y francesa. ¿Por qué? Porque llega a la Luisiana, a donde termina siendo gobernador prácticamente porque su cuñado le hereda el puesto. Recordemos que cuando él empieza a gobernar Luisiana es cuando Francia le regresa el territorio al Imperio Español. Y es cuando empieza realmente su historia ya más importante. En 1775, cuando estalla en plena guerra, digamos, de independencia de Estados Unidos, España necesitaba debilitar a Inglaterra. ¿Y cuál era la manera de hacerlo? Pues bueno, apoyando la independencia de sus 13 colonias. Pero que creen, España no podía apoyar de manera abierta a los rebeldes en ese momento estadounidenses o los de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque
tenían miedo de que esas ideas de independencia se pudieran transmitir al resto de las posesiones en América continental. Por eso el apoyo que se da es de manera en especie, no es en efectivo o con soldados, por decirlo así, de manera tan abierta. Además bien fue una ayuda encubierta que negoció básicamente Galvez con el general Jefferson, que Jefferson después fue presidente y también voy a hablar de él más adelante por sus actos, cómo influyeron en la historia de nuestro país. Lo que hizo Galvez, hablando militarmente, fue que recuperó el fuerte de Movila, el fuerte de Panzácola y el de Baton Rouge. ¿Qué es lo que hace que la importancia de que haya reconquistado o tomado el fuerte de Baton Rouge? Que ayuda a bloquear el paso de los ingleses para Georgia y la Carolina del Sur. Eso beneficia a los rebeldes y pueden derrotar más pronto a Inglaterra en esta parte de la Guerra de Independencia. Por todas las acciones que llega a ser, le otorgan el título de conde, con su apellido de Galvez, y en su escudo de armas tiene un bergantín, porque usó o hizo mucho uso de los barcos en estas gestas, y con la palabra solo yo. Como les comenté, en 1785 es nombrado virrey de México, aprovechando ya la experiencia que tenía en el territorio. Y para el 2014, una organización de hispanos o de españoles en Estados Unidos finaliza las gestiones ante el gobierno y el Congreso de Estados Unidos para que se le reconozca los hechos o la ayuda que España brindó a los rebeldes durante la guerra de independencia. Entonces, para 2014, Barack Obama le otorga la ciudadanía de forma póstuma y el Congreso de Estados Unidos cuelga su retrato al lado de lo que es el general Lafayette y del general Washington. Como les comento, sin la ayuda española, que era el país o el imperio más poderoso en ese entonces, Estados Unidos no sería el país que es hoy. Francia apoyó con dinero y efectivos, España apoyó con pertrechos y apoyo logístico en su debida proporción. Bueno, el tercero en la lista es otro virrey que también, pues de cierta manera fue militar. Y él es muy importante por las acciones que hizo ya directamente en lo que fue el territorio de Nueva España, ya a nivel continental. Como les comenté, es hijo de otro virrey. Este señor es Juan Vicente de Güemes, que es el segundo conde de Revillagigedo. Es curioso porque no era español peninsular. Él nació en La Habana, Cuba, cuando su papá era el gobernador de la isla. Lo nombran virrey en 1789 a 1794. Y este virrey lo que se encarga de hacer es de modernizar lo que era la Ciudad de México en ese momento. Es el primero en instalar el drenaje, en sanear toda la ciudad, recolectar la basura, crear un cuerpo especial para la colecta de basura, y fomenta, digamos, la instalación del alumbrado público, crea lo que son los serenos, que eran las personas que iban dando la hora y recorriendo la ciudad, los que se encargaban de cuidar el alumbrado público y de la seguridad por la noche. Crea una policía para el día y como consecuencia de esto, digamos, otras ciudades empiezan a copiar el mismo modelo, ¿no? Entonces se sabe que Veracruz, Querétaro, Toluca y lo que fue ya en lo lejano, en el lejano San Blas y la ciudad de Guadalajara, siguen este tipo de ordenanzas o de modernización. Ordena lo que es el asunto fiscal y en 1790 inaugura el Museo de Historia Natural.
También afianza o continúa de cierta manera la labor de su papá y afianza completamente lo que es en la actualidad el Archivo General de la Nación. En su honor hay un archipiélago que lleva su nombre, que es el archipiélago Revillagigedo, que es una reserva de la biosfera, donde, bueno, hay vida acuática por montones. Es donde se hacen seguido tours para la pesca deportiva de marlín o poder hacer buceo de mantarrayas. Es un personaje muy polémico y controversial para la historia de México. En primer, porque desde su nacimiento ya parecía predestinado a volverse controversial. Estoy hablando de Juan Nepomuceno Almonte, que fue hijo natural del general insurgente José María Morelos y Pavón. Juan nace en 1803 en Nocupétaro, Michoacán, que es de donde el padre en ese momento, José María, era el párroco de la ciudad. Es hijo de Brígida Almonte, que pues, se piensa que fue el amor de su vida de José María Morelos y Pavón. Se sabe que tiene una hermana que se llamó Guadalupe y solamente ese matrimonio tuvo 2 hijos. Cuando Morelos se incorpora a la lucha de independencia con el padre Hidalgo, se lleva a su hijo. Panecito de Cuautla, a Juan lo nombra capitán de la Compañía de Niños Emulantes. ¿Qué es la Compañía de Niños Emulantes? Era un cuerpo del ejército que creó el padre Morelos para dárselo a su hijo, que estaba compuesto de niños de 8 a 16 años. Juan para este momento debía tener alrededor de 11, 12 años, más o menos, porque no se tiene clara la fecha de su nacimiento. ¿Y qué es lo que hacían los niños emulantes? Bueno, se le llamó emulantes porque emulaban o simulaban eh, las funciones de un soldado regular adulto. Tenían funciones muy específicas como las cuales eran ir a cosechar los alimentos en los campos cercanos a Cuautla, despertar a los realistas en la mañana, tratar de infiltrarse a su campamento para sabotearlo. Y se sabe que existió porque convive con 3 personas más durante este tiempo que pasaron a la historia también. Entre ellos fue Narciso Mendoza, Martín Carrera y quien fue en su momento presidente de la República, Mariano Arista. Para 1814-1815 no se define muy bien la fecha, pero Juan lo manda a Estados Unidos. Morelos manda a Juan a Estados Unidos para protegerlo. Lo manda con el padre José Manuel Herrera, que al triunfo de la independencia iba a ser ministro de Exteriores. Se van a vivir a Nueva Orleans y con el tiempo Juan Nepomuceno llega a vivir en Filadelfia y se empieza a educar allá en primeras letras y bueno, se sabe que hablaba inglés, francés y latín. Regresa a México después al triunfo de la independencia, más o menos en 1822-23, y Guadalupe Victoria lo convoca o nombra como plenipotenciario para negociar con Estados Unidos lo que eran armas y suministros. Regresa y después lo mandan a Inglaterra con otro paisano suyo que de apellido Michelena, donde firman el primer tratado de paz y amistad, pero adicional a todo de paz y amistad les piden dinero prestado. Entonces ya nacíamos endeudados. Juan Nepomuceno es el que regresa de Inglaterra con las ordenanzas, los suministros de guerra y los instrumentos y el dinero en efectivo para poder hacer uso de los créditos. Conoce a más, más presidentes, digamos, o trabaja con todos porque pues, lo conocieron cuando era niño. Entre ellos fue Vicente Guerrero, como ya les comenté, Guadalupe Victoria, y le dan trabajo de ayudante. En algún momento Morelos lo había nombrado, o el Congreso de Anáhuac, pero lo nombran como general, pero pues, cuando lo nombran general tenía no más de 16 años. Obviamente
al momento de que triunfa la independencia, y lo contratan nuevamente, no le respetan el grado de general, porque pues, obviamente era un niño o era muy joven, y lo nombran capitán. Y coronel. Y permanece como coronel durante muchos años. De hecho, él trabajó directamente con todos los presidentes como ayudante. Era, se puede decir, por decirlo así, su intérprete. Y fue trabajando con todos, sin importar el partido. ¿Por qué? Porque él era un trabajador que se sabía institucional, jamás tomó bando. Y bueno, para 1836, Santana se lo lleva a Texas como su intérprete y es capturado en la batalla de San Jacinto. Es apresado junto con Santana cuando se cuenta la historia que estaban durmiendo, y se lo lleva preso Samuel Houston junto con Santana. Lo que sabemos o cuenta la historia es que Santana va en calidad de preso a Washington, donde se entrevista con el presidente Jefferson. ¿Y quién creen que era el intérprete? Juan Nepomuceno Almonte. ¿Por qué? Porque era de los pocos que hablaban inglés en ese momento en México. Y fue tan profesional Juan Nepomuceno que jamás, en ningún momento, se revela o hace el más mínimo comentario de las negociaciones que tuvo Santana con Jefferson. ¿Qué es lo que negociaron? Pues bueno, fue el Tratado de Velasco. Cuando se pierde Texas, Santana o el ejército mexicano se ve obligado a retirarse de la ciudad. Por hacer del destino de la vida, regresa hasta a México y se va a vivir a Europa. Para el momento en que empiezan a pelearse en la guerra de Reforma, empiezan a hacer todo este borlote entre liberales y conservadores, él se sabía liberal, pero era un liberal moderado. Y cuando se entera de las negociaciones que está haciendo el bando liberal mediante el tratado McLean-Ocampo, donde prácticamente se le entrega, convierten a México en un protectorado de Estados Unidos, él va a hacer lo mismo por solicitud del bando conservador, pero con la reina Isabel II de España. Y se firma el famoso tratado Mon-Almonte. Mon porque era el ministro de Relaciones Exteriores español y Almonte como representante de México. Por las negociaciones que se van haciendo, termina negociando en cierto momento con Gutiérrez Estrada y Miguel Miramón, y hablan con Napoleón III por un nombramiento. Se entrevistan con Napoleón III, pero porque para ese momento Mariano Arista, que era su conocido de la Guerra de Independencia, lo nombra como plenipotenciario ante la corte del nuevo monarca francés, que era Napoleón III. Y ahí es cuando empieza la negociación con Maximiliano de Habsburgo para que vengan a gobernar a México. De ahí prácticamente ya pasó sin pena ni gloria. Más que nada Maximiliano lo nombra lugarteniente del imperio, que esto significaba que él tenía que llegar antes que Maximiliano para poder empezar a gobernar y preparar su llegada, y después lo vuelven a mandar a Europa como embajador. Se retira, digamos, del servicio público y muere 2 años después de que Maximiliano sea fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Fue una figura controversial por muchas razones. Yo en particular, o más bien se le acusa de traidor. Yo no creo que haya sido traidor, más bien yo creo que fue víctima de las circunstancias. Y yo creo que él se fue del lado conservador porque, sabiendo cómo eran los estadounidenses, sabiendo cómo, de hecho, él en ciertos momentos de que rompe relaciones con el gobierno de Polk, cuando intentan o empiezan a invadir a México, cuando empiezan a llevar a cabo la cultura o el principio del destino manifiesto, que significa que Estados Unidos puede apropiarse de todo lo que es el continente americano, con el famoso América para los americanos. Y yo creo que él, para evitar que los estadounidenses pudieran invadir
el país, pues había que buscar la contraparte. La diferencia es que el apoyo de Europa llegó muy tarde y el de Estados Unidos llegó primero. Y está, además, por la cercanía, pues bueno, prácticamente estos señores, los liberales, le empeñaron el país a los estadounidenses. A fin de cuentas terminó pasando lo mismo, nada más que jugaron para distintos actores. Unos se fueron con los estadounidenses y otros se fueron con los europeos. Y ya hablando de todo pues no quiero decir teatro, hay alguien muy importante que es Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón, mejor conocido como Miguel Miramón. A Miguel Miramón no le han hecho justicia porque caemos en cierto círculo vicioso que es la historia mexicana eh, desde siempre. Ustedes recuerdan, en todos sus libros de historia siempre nos presentan como que alguien primero es bueno y después termina siendo malo. La vida no es así, o sea, nadie cambia de esa manera. Eh, Creo que todos han sido partícipes o se han dejado llevar más bien por las circunstancias que les han tocado vivir. Y ese fue el caso de Miramón. Miramón eh, es un héroe no reconocido porque es de los niños héroes y los borraron de la historia oficial por los motivos políticos e ideológicos que fueron teniendo. Y el error de Miramón fue, para variar, estar el lado perdedor a un lado de Maximiliano. Miramón tenía apenas 4 meses de haber entrado al colegio militar cuando es la batalla de Chapultepec. De hecho, se sabe que Miramón sobrevive a la batalla de Chapultepec. Fue hecho prisionero y estuvo prisionero por los estadounidenses más o menos 6 meses. Ya cuando se termina de negociar, por así, la paz con Estados Unidos, se regresa al colegio militar y es donde empieza su carrera ya en forma. Se le conoce como el joven Macabeo porque derrotaba ejércitos completos, bueno, o al momento de la guerra de reforma, y porque podía organizar ejércitos prácticamente de la nada. Eh, en 1863, Maximiliano lo manda a Europa para que estudie táctica militar. ¿Y por qué lo manda a Europa? Porque Maximiliano es temeroso de la figura de Miramón. Miramón ya había sido presidente, pero había sido presidente interino. Y estamos en esos años donde prácticamente cada año había una revolución o un levantamiento nuevo, una andonada, un cuartelazo. Miramón fue, por cuestiones prácticas, también ha sido un presidente y era una figura muy popular por toda su historia eh, anterior. Y precisamente para evitar un nuevo levantamiento adicional al que ya tenían en el Frente Liberal, Maximiliano toma esa decisión. Finalmente, sabemos que lo fusilan en el Cerro de las Campanas en 19 de julio de 1867, allá en Querétaro. Eh, Varias personas trataron de liberarlos, de hablar con Juárez para que precisamente les diera el indulto, pero pues bueno, la historia nos dice que es algo que no pasó. Y de aquí surge alguien muy importante que quizás no es una persona o un personaje secundario dentro de la historia, también debería de ser una persona que se nos mencione, pero también porque ya tuvo hechos más anteriores, que, bueno, lo llevaron hasta la Revolución Mexicana. El último personaje que les voy a comentar el día de hoy es alguien que también tuvo presencia desde el siglo XIX, y estoy hablando de Aureliano Blanquet. Aureliano Blanquet nació en Michoacán, era paisano también de Juan Nepomuceno en 1848, pero se enrola o empieza su vida militar a partir de la guerra de reforma del bando liberal. Se sabe que Blanquet estuvo presente en el fusilamiento de Maximiliano y de hecho él es el que le da el tiro de gracia. Así empezó, era su celador y ahí empezó a hacer sus pininos dentro del ejército.
Siguió siendo un soldado prácticamente regular o de tropa. Él fue destacamentado para combatir a la rebelión de los Yaquis, donde estuvo presente, o bueno, sucede la captura del líder indígena Cajemé, y de ahí lo mandan a Sinaloa a combatir otro cuartelazo, y de ahí va ascendiendo en el ejército poco a poco hasta tener el grado de coronel, y lo manda Porfirio Díaz a combatir a los mayas rebeldes para finalizar la guerra de castas allá en Yucatán. Se hizo famoso porque era muy salvaje al momento de ejercer la justicia, si se le puede llamar así. Se sabe que desollaba vivos a algunos presos y bueno, los dejaba morir a la luz del sol. Muy cruel. Creo que le aprendió algo a los mexicas. Y finalmente, cuando estalla la revolución, se conoce, bueno, yo creo que ya se conocía con Victoriano Huerta y bueno, ya conocemos la historia, que es él quien captura al presidente o apresa al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Eh, los capturan en el Palacio Nacional, los tiene presos en un cuarto y después ya sabemos que son conocidos a Lecumberri. A la caída de Huerta, bueno, lo nombra, cuando Huerta llega a ser presidente, lo nombra como secretario de Guerra y de Marina, y a la caída de este se va a la isla de Cuba de refugiado, donde empieza junto con Huerta y otros generales de lo que era el ejército federal en ese momento, empiezan a conspirar para derrocar finalmente a Venustiano Carranza. Se sabe que regresa a combatir a Carranza y fallece de manera, pues no sabemos si sospechosa o si realmente pasó de esa manera, pero se sabe que su caballo se desbarrancó en Chavaxtla, Veracruz, donde muere finalmente de los golpes. Si tienen oportunidad de buscar, hay fotografías de cómo quedó el cuerpo, la verdad sí son muy impactantes. Y bueno, pues el ejército constitucionalista, eh, ahora sí, para demostrar que sí realmente había fallecido y como escarmiento, le cortan la cabeza y la exhiben en el puerto de Veracruz. Eso fue todo hasta ahora, espero que les haya gustado. Si aceptan cualquier duda, comentario, es bienvenida. Denle like, suscríbanse, es gratis y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.